Me presento, soy Ángeles Paiva. En este video le vamos a hablar sobre la crisis de los misiles de Cuba de 1962, lo cual se podría llamar o está en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Que es un conflicto ideológico, político y militar entre dos superpotencias. Estas superpotencias son Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Existe lo que es un conflicto, una guerra constante porque hay una competencia sobre la hegemonía global, que muchos se preguntarán qué es, ¿no? Pero se refiere o se denomina a ser líder, ¿no?, de una nación. Entrando más a fondo, más en contexto, América Latina se convirtió en uno de los terrenos más estratégicos para las dos potencias, ¿no? La Revolución Cubana de 1959, que fue liderada por Fidel Castro, y la potenciación de alineación del régimen cubano de la Unión Soviética alteraron profundamente lo que es el equilibrio regional. Asimismo, para Estados Unidos, presenciar lo que es un gobierno comunista, para ellos lo veían como una amenaza, ¿no?, para su territorio, para la seguridad nacional y para la influencia en su región. Pero por su parte, la Unión Soviética no vio lo que es una oportunidad para fortalecer su posición frente a Washington. O sea, quiere decir que se instalaron una base militar avanzada en escasos, ¿no?, de 150 kilómetros del territorio de Estados Unidos. En este episodio podemos ver que, se presentó en un momento muy álgido, ¿no?, de la Guerra Fría. Fue un momento muy trágico, ¿no?, lo cual vimos el mundo que estaba por confrontar lo que es una guerra nuclear directa, ¿no? Y se reveló también lo que son los límites y riesgos diplomáticos, coercitivos y la disuasión mutua. Mucho gusto, mi nombre es Carolina Lisbeth Ruiz Vilches y les voy a explicar las causas de la crisis de 1962, la cual fue dividida en tres factores: factores estadounidenses, factores soviéticos y factores cubanos. Factores estadounidenses. Durante la Guerra Fría, la política exterior de Estados Unidos, centrada en la doctrina de Truman y la contención del comunismo, fue crucial. La Revolución Cubana de 1959, que instauró un régimen socialista bajo Fidel Castro, fue vista como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, debido a la cercanía geográfica y la influencia soviética en la isla. La fallida invasión de Bahía de Cochinos de 1961 fue apoyada por la CIA, lo cual intensificó las tensiones y evidenció la determinación de Estados Unidos de frenar el comunismo en el hemisferio. Además, la percepción de debilidad de la administración Kennedy tras el incidente de 1960 pudo haber llevado a la Unión Soviética a instalar misiles en Cuba, lo que contribuyó a la escalada de la crisis. Factores soviéticos. La instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba fue una respuesta a la amenaza de los misiles estadounidenses en Turquía e Italia, los cuales apuntaban a la Unión Soviética. Nikita buscaba equilibrar el poder militar y disuadir a Estados Unidos de agresiones contra Cuba y la URSS. Además, esta acción tenía como objetivo proteger a un aliado estratégico en América Latina y contrarrestar la influencia estadounidense en la región. Sin embargo, la falta de comunicación entre Nikita y Castro y la subestimación de la reacción estadounidense aumentaron la gravedad de la crisis. La decisión de actuar en secreto sin consultar a Cuba también mostró una falta de respeto por su soberanía y un enfoque centrado en los intereses soviéticos. Factores cubanos. La Revolución Cubana, aliada con la URSS, se convirtió en un punto clave de la Guerra Fría. Cuba, bajo Fidel Castro, buscaba proteger su soberanía de la injerencia estadounidense, viendo la instalación de misiles soviéticos como una medida de defensa. Sin embargo, la falta de participación cubana, las decisiones de la URSS y en las negociaciones posteriores entre Estados Unidos y la misma evidenció una compleja relación de poder, la vulnerabilidad y dependencia de Cuba de la URSS y su papel como pieza clave en la confrontación entre superpotencias contribuyeron a la escalada de la crisis.
¡Caramba! Déjeme grabar. Shh. Ya, silencio. Échese, échese. Bien, continuando con la exposición, en 1962 la situación se intensificó. El despliegue de misiles hacia Cuba fue la causal de la crisis porque a pesar de que Cuba estaba ubicado a tan solamente 150 kilómetros de la costa estadounidense, la Unión Soviética comenzó a instalar en la isla misiles de alcance medio y largo capaces de alcanzar la mayoría de las principales ciudades de los Estados Unidos, tales como Washington, Nueva York y otras áreas claves. El líder soviético Nikita Khrushchev tomó la decisión de instalar esos misiles como una respuesta a la presencia de misiles estadounidenses que había en Turquía, cerca de las fronteras de la Unión Soviética, y también la caída del régimen de Fidel Castro a manos de los Estados Unidos. Además, los soviéticos veían esta maniobra como una fortuna de equilibrar el poder militar del hemisferio occidental, ya que la presencia militar estadounidense en Cuba estaba considerada como una amenaza para la seguridad nacional. El 14 de octubre de 1962, un avión espía estadounidense U-2 volando sobre Cuba hizo una serie de fotos que mostraban claramente la construcción de instalaciones de misiles nucleares soviéticos, y este descubrimiento ha sido confirmado rápidamente por la CIA, y al día siguiente el presidente estadounidense John Kennedy fue informado sobre la situación, lo que marcó una serie de reuniones de emergencia con sus asesores de seguridad nacional, que son conocidos como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. El 22 de octubre de ese año, Kennedy dirigió un discurso televisivo al pueblo estadounidense donde confirmó la existencia de misiles soviéticos en Cuba y anunció el establecimiento de un bloqueo naval alrededor de la isla que denominó cuarentena. Y en este discurso también se exigió que la Unión Soviética retirara todos los misiles nucleares. Bien, siguiendo con la exposición del caso, llegamos a la parte de la resolución. ¿Y cuál fue la resolución? Que el 28 de octubre de 1962, Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo en retirar los misiles de Cuba a cambio de las garantías de que Estados Unidos no invadiría la isla, y este acuerdo fue confirmado en un intercambio de cartas y señales diplomáticas entre los dos países. A cambio, también Kennedy hizo un compromiso de retirar los misiles de Turquía, aunque este último nunca fue divulgado de inmediato, y también se creó la línea directa del teléfono rojo, que es en respuesta de esta crisis para facilitar futuras negociaciones y así poder evitar futuros malentendidos que pudieran desencadenar una guerra nuclear y evitar que se produjeran más crisis. Al año siguiente, en 1963, los Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido firmaron un tratado de prohibición parcial de pruebas nucleares, en la cuales prohibía las pruebas nucleares de la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. Y también este tratado fue el paso hacia el control de armas nucleares y la desencalada de la Guerra Fría. Estados Unidos hicieron un acuerdo con la promesa que, como ya dijimos, que no iba a invadir nunca más a Cuba con misiles, de lo que fortaleció el régimen de Fidel Castro, y aunque quedó excluido de las negociaciones, el gobierno cubano se consolidó como un actor clave en la Guerra Fría y el símbolo del antiimperialismo de América Latina.
voy a continuar hablando sobre las consecuencias a largo plazo que trajo la crisis de los misiles de Cuba en 1962. La crisis de los misiles de Cuba fue un evento crucial en la historia de la Guerra Fría, que tuvo varias consecuencias importantes a largo plazo. Como punto número 1 tenemos el desmantelamiento de misiles. La crisis llevó al desmantelamiento de misiles en dos frentes. La primera fue la retirada de misiles soviéticos de Cuba. La Unión Soviética acordó retirar los misiles nucleares que había instalado en Cuba, lo que redujo la tensión en la región y evitó una posible guerra nuclear. Esto se logró después de una serie de negociaciones entre el presidente estadounidense John Kennedy y el premier soviético Nikita. También tuvo la retirada de misiles estadounidenses Júpiter de Turquía. A cambio de la retirada de los misiles soviéticos de Cuba, Estados Unidos acordó retirar los misiles Júpiter que habían instalado en Turquía, lo que demostró que ambas partes estaban dispuestas a hacer concesiones para evitar la guerra. También tenemos los acuerdos y compromisos. La crisis también llevó a varios acuerdos y compromisos importantes. Como punto número 1 tenemos la no invasión de Cuba. Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba nuevamente, lo que proporcionó una garantía de seguridad para el gobierno cubano y evitó una posible intervención militar. Esto se logró a través de una declaración pública del presidente Kennedy. También tuvimos la creación del teléfono rojo. La crisis llevó a la creación del teléfono rojo, un enlace de comunicación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que permitió a los líderes de ambas naciones comunicarse rápidamente en momentos de crisis, lo que ayudó a evitar futuros conflictos nucleares. Este enlace de comunicación se estableció para evitar la posibilidad de malentendidos o errores de comunicación que podrían llevar a una guerra nuclear. Tenemos el impacto de la Guerra Fría. La crisis de los misiles de Cuba tuvo un impacto significativo en la Guerra Fría. Evidenció la peligrosidad de la Guerra Fría. La crisis demostró la peligrosidad de la Guerra Fría y la necesidad de diálogo entre las superpotencias para evitar una guerra nuclear. La crisis mostró que la guerra nuclear era una posibilidad real y que las consecuencias serían catastróficas. La necesidad del diálogo. La crisis también demostró que ambas partes podrían encontrar soluciones diplomáticas en momentos críticos, lo que destacó la importancia de diálogo y la negociación en la resolución de conflictos. Esto llevó a un aumento en la comunicación y la cooperación entre las superpotencias en los años siguientes. En resumen, la crisis de los misiles de Cuba en 1962 tuvo varias consecuencias importantes a largo plazo, incluyendo el desmantelamiento de misiles, acuerdos y compromisos y un impacto significativo en la Guerra Fría. La crisis también demostró la importancia del diálogo y la negociación en la resolución de conflictos y evitó una posible guerra nuclear. Gracias. Bueno, para finalizar, podemos visualizar que la crisis de los misiles de Cuba no dejó lo que es una lección muy importante, no como la diplomacia, la comunicación directa y la moderación de la resolución de los conflictos internacionales entre las dos superpotenciales, ¿no? Que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Asimismo, este acontecimiento evitó lo que son los riesgos nucleares, ¿no? Por otro lado, este acontecimiento también demostró que se pueden solucionar lo que son las indiferencias, ¿no? A través de un diálogo, ¿no? Para así evitar una catástrofe, ¿no? Asimismo, en cuanto al impacto, ¿no? En la política internacional, la crisis transformó lo que es las potenciales, ¿no? Que manejen la seguridad global, ¿no? Asimismo, impulsó a los tratados de control, ¿no? De armamento y consolidó los mecanismos de prevención de conflictos a través de un tratado. Además, ¿no? Para concluir, podemos visualizar que a través de la Guerra Fría, ¿no? Se estableció lo que son estrategias entre superpotenciales que se podrían utilizar más adelante, ¿no? Tal vez otros países se encuentren en la misma situación y podrían utilizar lo que son la situación que utilizó lo que es la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? Al impulsar lo que es el profesionalismo, ¿no? De las relaciones diplomáticas en el ámbito internacional, ¿no? La experiencia cubana también sirvió para que otros actores estatales, como dije anteriormente, reconsideraran lo que son las posturas ante algún conflicto